a tener la mesa número 1, denominada Inconstitucionalidad y Opacidad en Querétaro. Entre quienes acompañan en esta mesa encontramos al doctor Miguel Carbonell Sánchez, que es coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tenemos al maestro Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al maestro Jorge Islas López, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenemos también el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al licenciado Miguel Pulido, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La moderación de esta mesa correrá a cargo del licenciado Agustín Millán Gómez, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Muy buenos días a todos. Estamos en la mesa 1 denominada Inconstitucionalidad y Opacidad en Querétaro. Vamos a presentar en el orden que tenemos previsto en el programa a nuestros invitados panelistas. Tendrán un tiempo de 10 a 12 minutos para compensar un poco los tiempos e irnos ajustando al programa. Al final de este panel se les va a repartir una serie de tarjetas para que puedan formular preguntas a los panelistas. Y bueno, en primer lugar me gustaría presentar muy brevemente, vamos a hacer una reseña a la currícula de nuestros distinguidos panelistas. El doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho del UNAM y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, actualmente coordina el área de Derecho Constitucional del mismo instituto. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo uno de los más jóvenes científicos del país en alcanzar ese nivel. Miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Ha colaborado en la realización de iniciativas ciudadanas de ley como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el proyecto de reforma constitucional en materia de juicios orales y debido proceso legal. Le damos la palabra al doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias al señor comisionado Agustín Millán, que preside esta mesa, por sus amables palabras de presentación. Quiero agradecer a las instituciones convocantes el que me hayan distinguido con la invitación para estar aquí esta mañana junto a tan queridos y admirados amigos con quienes desde hace años compartimos esta batalla por la transparencia. Jorge Islas y yo empezamos en el año 2001 con un grupo de movilización cívica integrado por periodistas, por académicos, por gente de la sociedad civil cuyo único compromiso era en favor de las mejores causas de este país. Y yo creo que Jorge Islas no me dejará mentir si digo que cuando empezamos en los trabajos del Grupo Oaxaca, nunca imaginamos que esto iba a generar una ola tan profunda de democratización en México. Creo que lo que hoy estamos discutiendo en materia de transparencia era verdaderamente impensable, no hace 100 años, ni 50 años, ni 80 años. Era impensable en el año 2001, hace simplemente 7 años. Y creo, por tanto, que hay mucho para congratularnos. Creo que ese germen de movilización social dio resultado, y un resultado del cual nos podemos sentir todos muy orgullosos, en buena medida gracias a los esfuerzos de gente como Jorge Islas precisamente. Y ahora estamos discutiendo una amenaza de retroceso. Yo así lo calificaría. ¿Por qué una amenaza de retroceso? Creo que el tema que hoy nos convoca, que es la reforma constitucional de Querétaro,
es una afrenta directa al orden constitucional mexicano. Creo que el poder reformador de la Constitución local de Querétaro no tuvo el menor empacho en violar directamente, en violar frontalmente, en violar descaradamente la Constitución Federal, y voy a dar mis argumentos. Creo que para analizar la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Constitución local de Querétaro hay que partir de dos preceptos constitucionales. En orden de su aparición, en el texto de la Carta Magna, el 102 apartado B, por un lado, y el nuevo párrafo segundo del artículo sexto. Por cuanto hace el 102, creo que es importante revisar el texto, porque el texto es muy claro. El texto del 102 no es un texto oscuro, no es un texto que requiera de una elucubración teórica de alto nivel para ser comprendido. Vaya, aquí nos acompañan muchos estudiantes de Derecho, a lo mejor están en los primeros semestres de la carrera, y con la formación que ellos tienen en estas alturas, lo pueden entender perfectamente. Dice este apartado B, que los organismos de protección de los derechos humanos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. Es el párrafo primero del apartado B. Estos organismos, párrafo segundo, formularán recomendaciones públicas no vinculatorias. Así dice la Constitución. ¿Cuál es el misterio ahí? ¿Cuál es la parte que no se entiende? Y el siguiente párrafo, el tercero del apartado B, dice: estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. Tampoco encuentro en este tercer párrafo, a lo mejor es que no tengo muchos elementos de interpretación juzgada, no sé, pero no encuentro aquí ningún misterio. O sea, ¿dónde está el secreto? Creo que es claro. Conocerán de quejas en contra de actos administrativos, emitirán recomendaciones y no podrán meterse en 3 materias: 1 electoral, 2 laboral, 3 jurisdiccional. Se acabó el misterio. Aquí está la primera. Segunda, el nuevo párrafo segundo del artículo sexto dice, en su fracción cuarta, que los órganos que conocen de los procedimientos de revisión en materia de acceso a la información tendrán que ser especializados, dice la fracción cuarta, especializados e imparciales. Tampoco hay un gran misterio. No es especializado un órgano que tiene muchísimas competencias. Especializado es un órgano que conoce solo de esa competencia. ¿Cuál es aquí de nuevo el misterio? No lo hay. Si revisamos otras fracciones del propio artículo sexto en su párrafo segundo, veremos que la reforma del 2007 intenta proyectar, o tiene un germen de proyección, intenta proyectar el derecho de acceso a la información hacia la esfera de los particulares. Cito concretamente el contenido de la fracción segunda del párrafo segundo, que ya constitucionaliza la protección de la vida privada y de los datos personales. No dice esta fracción segunda que los datos personales y la vida privada se protegerán frente a las autoridades, ni frente a las autoridades administrativas. Y como no lo dice, quien interpreta esta fracción, aplicando esa máxima que a nuestros queridos estudiantes les habrán explicado sus maestros de introducción del derecho de primer semestre, que dice, donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir, yo interpreto que la protección de la vida privada y de los datos personales opera también frente a particulares. Bueno, pues ahí la reforma de Querétaro ya viola esta fracción segunda. Viola la cuarta por cuanto que el órgano que crea no es especializado, pero viola la fracción segunda porque limita la posibilidad de que el órgano garante conozca de quejas en contra de actos de particulares, cosa que está claramente prohibida por el 102, como ya señalé. Por otro lado, entra en evidente choque la reforma de Querétaro con el significado claro y preciso del párrafo segundo del artículo sexto, porque al dar
la facultad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, saca del ámbito material de competencia del tema del acceso a la información a los 3 rubros o a las 3 materias que ya señalé. Es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, dice el 102 de la Constitución Federal, no podrá conocer de materia electoral, laboral y jurisdiccional. Bonito asunto. Bonito asunto. O sea, toda esta batalla que hemos dado, y aquí están los protagonistas de esta batalla, por la transparencia en materia electoral, por la transparencia nada menos que de esos actores opacos que se llaman en México sindicatos, por la transparencia de esa caja absolutamente opaca que se llama Poder Judicial, ahora en Querétaro nos dicen todo eso sale. Todo eso, no. Otro punto, dice el 102, las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones, eso es lo que tendremos. Recomendaciones. Yo quiero ver un solo funcionario público que cuando le pidan un papel incómodo, acepte una recomendación. Quiero ver que haya uno que sepa que si entrega un documento que le puede generar el día de mañana cosquillas, ¿no? Y entiendan cosquillas entre comillas, vaya a entregar ese documento cuando lo que le están enviando es una recomendación. Creo que es por lo menos ingenuo, por lo menos, pensar que esto se va a dar. Dicen, en el dictamen hay un argumento de por qué se hace esta fusión, que en realidad es una desaparición de la Comisión Estatal, de la Comisión de Acceso a la Información, etc. El argumento es que, y lo dicen en el dictamen en una frase nada más, muy breve, sin dar mayor argumentación, pero dicen que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Y como es un derecho humano, pues le toca a las comisiones, ¿verdad?, de derechos humanos. Aquí el asunto es que estos diputados de Querétaro probablemente si estudiaron derecho, lo cual no es seguro, yo al menos no lo sé, pero si estudiaron derecho algunos de ellos, seguro estudiaron con libros ya muy superados, muy antiguos esos libros, que no distinguían, fíjense, algo tan obvio como lo que sus profesores les habrán hecho ver a estos estudiantes, que es la diferencia entre derechos y garantías. Y no es una diferencia menor. Porque decir, como el derecho de acceso a la información es un derecho humano, lo llevamos a la Comisión de Derechos Humanos, sería tanto, permítanme el ejemplo, como decir, como el derecho a la educación es un derecho fundamental, artículo 3, vamos a desaparecer la SEP a la CNDH. Como el derecho a la salud es un derecho fundamental, vamos a desaparecer el IMSS y el ISSSTE, a la CNDH también. La CNDH acabará fagocitando, devorando al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque es una confusión entre derechos y garantías. Todo el Estado mexicano, todo el Estado moderno, el Estado democrático, tiene que ver con el cumplimiento y satisfacción de los derechos fundamentales, todo. Eso es lo que le presta legitimidad. El Estado moderno no se legitima por fines que sean autopoyéticos, como diría Luhmann. El Estado se justifica solo y en la medida en que sirve a los derechos fundamentales. No puede haber un órgano desvinculado de esto. Ni la Secretaría de Gobernación, ni Defensa Nacional, ni PGR, nadie. Por tanto, el argumento que dan es bastante malo. Me queda un minuto y termino con esto. Hay quienes dicen que estamos confundidos, que en realidad lo que va a hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Acceso a la Información Pública de Querétaro es tener dos personalidades, y que por tanto todo lo que acabo de decir no se aplica en ninguna medida. Una personalidad es la personalidad del ombudsman, que está sujeta al 102 apartado B, y otra personalidad jurídica es la de acceso a la información. Y ahí no va a haber recomendaciones, ahí no va a haber limitación de competencias, ahí no va a haber nada de esto que acabo de decir. Pues bien, quienes dicen esto es seguro que no estudiaron derecho, porque no existe la doble personalidad jurídica de un órgano legalmente establecido. No es que en la Comisión del Estado de Querétaro, en el pasillo izquierdo
traigan la cachucha del ombudsman y en el pasillo derecho, no pasa el presidente, se cambia la cachucha, se pone otra, sean de acceso. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso no es posible hacerlo. Eso es una aberración jurídica. Los órganos públicos tienen una personalidad jurídica. Una. Somos el presidente de la República, dijera, no, yo ahorita soy presidente de la República, al rato soy jefe de gobierno, al rato soy líder de quién sé qué, no. Al rato soy comandante supremo y se pone la gorrita verde, no. Es siempre presidente de la República y el 89 le da una competencia. Por tanto, y con esto termino, señor presidente de la mesa, yo reitero el llamado a los órganos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad a que ejerzan esa atribución que les da el 105. No es una atribución, lo va a decir con mayor claridad Lorenzo Córdoba, no es una atribución discrecional, es una obligación la que tienen, porque ellos, dice la Constitución, que son los guardianes del orden constitucional, no pueden dejar de hacerlo. Los órganos legitimados para interponer la acción tienen el deber, con la Constitución, con los ciudadanos mexicanos, con los derechos fundamentales, de interponer la acción. Y el plazo vence el 30 de abril. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carbonell la formalidad y puntualidad de su exposición, 10 minutos exactamente. Nos plantea claramente el doctor violaciones al 102B y al sexto constitucional. La CDH de Querétaro solo puede hacer recomendaciones no vinculatorias. No es fusión sino desaparición del órgano garante. No hay claridad del constituyente queretano entre lo que son los derechos humanos y las garantías individuales. No existe la doble personalidad de órganos constitucionales formalmente constituidos, y reitero un llamado a la PGR para ejercer su facultad de acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias, doctor Carbonell. Paso a presentar rápidamente al maestro Emilio Álvarez y Casa. Es licenciado en Sociología, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede de México. En el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, coordinó primero el área de Comunicación y Derechos Humanos y posteriormente la Dirección General. En enero del 99 fue elegido por la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, y en septiembre de 2001 la segunda Asamblea Legislativa lo eligió también por unanimidad presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, puesto que ocupa desde el 1 de octubre de ese año a la fecha. Y dicho sea de paso, muy amigo del InfoDF, muy amigo y promotor incansable del tema de la transparencia. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, muy agradecido por la invitación y compartir la mesa con quien lo hago, que por el ajuste de tiempo me ahorro los saludos formales, entendido que todos muy queridos y respetados. El tema de la reforma de Querétaro obliga a hacer una pregunta básica. ¿Cuál es la función del Estado? Porque pareciese que ahí se hizo una ecuación al revés. María Marván decía: aniquilaron al ciudadano. Me parece que justamente este es el centro del debate. Los derechos de las personas son obligaciones de los Estados. Creamos el Estado para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Para eso hicimos el Estado. Y por eso cedemos una parte de nuestro poder y construimos esa gran entidad. En la percepción de Querétaro es al revés, ¿no? Se pone en el centro el gobierno. Lo que la Constitución hace es tutelar las atribuciones de los servidores públicos, no los derechos de los ciudadanos. Por eso, el argumento de fusionar se hace importante y conveniente. Además, es falso, pero lo vamos a debatir. ¿Y por qué? Porque de un plumazo borra un proceso que hemos venido construyendo de lo que significa la construcción del derecho a la información. Los derechos humanos tienen la característica de la progresividad. Son socialmente construidos. Hemos venido construyendo nuestros derechos y los hemos venido plasmando a través de un pacto social. El tema no es menor.
Déjenme platicarles una experiencia. En 1995, con un grupo de personas, cuando fundamos Alianza Cívica, decidimos preguntarle al presidente Zedillo cuánto ganaba y que además nos dijera el tamaño de la partida secreta. 8 instancias nos dijeron que no, y encima tuvimos que irnos a un proceso jurisdiccional. Una juez, yo creo que una mujer muy valiente, que desafió los poderes establecidos de facto, nos dio la razón. El presidente Zedillo nos tuvo que decir cuánto ganaba. No nos dijo la partida secreta. Eso fue hace 13 años. Y fue a partir de un ejercicio ciudadano de arrebatarle terreno al mar del autoritarismo, de hacer público lo público, de revertir un término de relación de discrecionalidad, opacidad y patrimonialismo de los funcionarios públicos sobre la información. Lo que logramos es hacer realidad el ejercicio del derecho a la información. Y eso se convierte en una parte vital de un Estado democrático de derecho. El Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos y de las personas, porque el sujeto es la persona. Y ahí es entonces cuando hace absoluto sentido cómo hemos ido evolucionando en la construcción de entidades públicas cuya función es garantizar ese derecho. El derecho administrativo mexicano, en los últimos 20 años, se ha dado la tarea de construir distintas entidades públicas cuya función es garantizar derechos especializados, poblaciones o temáticas. Por ejemplo, hemos construido instancias electorales, laborales. Ahora tenemos instancias cuya función es trabajar en la construcción del derecho a la no discriminación, como el CONAPRED. Tenemos instancias específicas para tutelar los derechos de las comunidades indígenas, de los adultos mayores, de la infancia y de la familia, de la juventud, por supuesto de la información, de los servicios médicos, de los usuarios financieros, de los consumidores e inclusive del medio ambiente. Bajo esta hipótesis, todos estos, el día de mañana están en la CNDH, ¿no? Es falso que en otros ámbitos no se esté dando la especialización. Eso es absolutamente falso. Déjenme darles un ejemplo. Uno de los países que tiene alguna autoridad moral para hablar del asunto de instituciones de derechos humanos es Suecia, ¿no? Que se reconoce que de ahí viene el ombudsman. Más allá del vocablo y el concepto, como sucede en México o en español, el vocablo defensor y el vocablo ombudsman. Y la institución de defensoría o procuraduría o comisión de derechos humanos y la institución ombudsman. Bueno, en Suecia, país que se reconoce desde 1809 como institución del ombudsman, hay 8 instituciones ombudsman especializadas. Hay una defensoría parlamentaria, esta defensoría parlamentaria, por cierto, tiene 3 ombudsman, los 3 elegidos por el Parlamento, en una especialización de funciones de monitoreo de distintas dependencias del gobierno sueco. Existe la defensoría de los consumidores, existe la defensoría para la igualdad de oportunidades, existe la defensoría contra la discriminación étnica, existe la defensoría contra la discriminación debido a la inclinación sexual, existe la defensoría de los menores, existe la defensoría de los discapacitados, existe la defensoría de prensa. En Suecia, como en muchas partes del mundo, como sucede en México, la evolución del derecho administrativo y del término de relaciones de gobernados y gobernantes ha sido la especialización de los derechos. Tutelar de manera eficaz y eficiente. En Suecia han convenido que una de las mejores maneras de tutelar es a través de la especialización. Este argumento de que fusionando se tutelan mejor los derechos no es cierto. No solo no es cierto, a la luz de la experiencia internacional, ¿por qué no ponemos el indicador por excelencia para la medición del derecho a la información? Y ese indicador propongo que sea cuántas quejas hay en la Comisión Nacional o en las comisiones estatales o locales en materia de denuncias al derecho, de violación al derecho a la información. Y pongamos en contrapartida cuántas denuncias tiene el IFAI, cuántas denuncias tiene el InfoDF, cuántas denuncias tiene cualquier órgano estatal, que acá hay algunos de ellos presentes, lo cual nos llena de orgullo que estén acá. Y ahí veremos entonces
que la decisión de construir un ente especializado para tutelar el derecho de las personas a través del IFAI y de los correspondientes estatales es un acierto. En la Ciudad de México, como en muchos otros lugares, es un crecimiento exponencial. Entonces la pregunta es, ¿queremos entidades que garanticen el derecho a la información? ¿O queremos entidades burocráticas que no cumplan la función para la cual fue encomendada? Más allá de la discusión que por supuesto acompaño de Miguel, por ejemplo, lo que diría la ley del IFAI. Las resoluciones que emita el IFAI serán definitivas para las dependencias de las entidades. Ese es uno de los grandes avances de nuestra democracia institucional. Ya quisiéramos las comisiones de derechos humanos llegar a eso. En ese particular, este pacto social de las y los mexicanos reflejado en ese instrumento convierte en un poderoso instrumento del derecho de las personas obligar a los servidores públicos a entregar la información. Una tercera parte de las recomendaciones que ha emitido la CDH-DF sigue en seguimiento. Y eso que utilizamos mecanismos de presión a través de iniciar procedimientos penales y administrativos. Abrimos cerca de 1.100, o como vemos que se abran cerca de 1.100 procedimientos penales y administrativos al año. Cerca de 40 servidores públicos van a dar un reclusorio, cerca de 50 son destituidos, cerca de 150 tienen un tipo de sanción. Pero con todo y todo, una tercera parte de nuestras recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento. Ahí radica una de las diferencias principalísimas, y por eso el carácter preocupante de la reforma de Querétaro. Por eso la alarma, por eso la noción de decir, esta es una reforma regresiva. Por eso decir, inclusive, que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una serie de recomendaciones que ha emitido, le dice claramente a los Estados partes que adopten medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarios para hacer efectivo el derecho de libre acceso a la información existente en los archivos y documentos del poder público, e inclusive lo manifiesta como una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional. Ya eso está recomendado al Estado mexicano. Esta reforma desatiende el precepto del 133. Es contraria a lo que el Estado mexicano se ha comprometido soberanamente a nivel internacional. Por eso es que la reforma de Querétaro es tan preocupante. No solo, por supuesto, porque nos llamamos a sospecha bajo la discrecionalidad y la opacidad. No solo porque representa una ley del péndulo, en términos de una campanada de regreso, como dice la física, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad pero de signo contrario, en términos de intentar contener este avance de la democracia mexicana, expresada en términos de los derechos de las personas. El término de ahorro burocrático es falso, porque inclusive lo que dijeron es, todo el presupuesto se lo vamos a dar a la Comisión de Querétaro. Tal vez ahí está el centro del argumento. Ubiquemos que el debate es por la defensa de los derechos de los ciudadanos. El tema presupuestal es muy de menos, Estamos hablando del Estado. El tema es cómo garantizamos como entidades públicas el mejor ejercicio. La experiencia reciente, el pasado reciente demuestra que la mejor manera es a través de órganos especializados, como dice el texto constitucional. Es que, ¿qué entienden por especializados? O sea, claro que entra en conflicto la interpretación que están haciendo del texto con el 102B. Claro que entra en conflicto. Veamos, revisemos los números del IFAI, de Querétaro, cualquier entidad, y veremos que estamos en un avance progresivo para hacer público lo público. La información es pública y tenemos que revertir esa cultura patrimonialista de los servidores públicos, que piensan que el presupuesto es su cartera, que los oficios que firman son de su propiedad y que sus decisiones son de dominio exclusivo. El interés público está sometido a su cartera y a su escritorio. No, es exactamente al revés. Y lo que hemos avanzado en el principio de máxima publicidad es el reconocimiento del triunfo del ejercicio de un derecho. Hoy la problemática no es de igualdad jurídica. Esa ya la ganamos, esa batalla la ganamos. Hoy la problemática es del reconocimiento de la igualdad en el ejercicio de los derechos. Ese es el debate hoy, Por eso hablamos de no discriminación, por eso hablamos de instituciones especializadas. Y la obligación del Estado es tutelar esos derechos. Yo veo con muchísima preocupación
y con eso termino, si se quiera dar marcha en esta reforma, me sumo al llamado de Miguel para que las entidades competentes, tanto la Comisión Nacional como la Procuraduría General de la República, hagan uso de las atribuciones establecidas en el 105 constitucional. Y además aprovecho para decir que me manifiesto absolutamente en contra de esas prácticas corporativas del pasado que, sin siquiera preguntar, en el estado de Querétaro sacan desplegados a nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos, donde sin preguntarnos nos ponen a todas las comisiones que opinamos. Un desplegado publicado con el logo de la Comisión Nacional y la Federación Mexicana de Organismos Públicos, sin siquiera preguntarnos, diciendo que avalamos esa reforma que no avalamos, en el mejor estilo de las prácticas corporativas de los sindicatos de los años 70. ¿No? Ese es el término de relación que se quiere establecer entre instituciones autónomas. Yo no acompaño ese término de relación. Públicamente me he dicho mi participación y lo haré. E inclusive lo más sorprendente es que a partir de ese desmentido se llama que nos entrometemos en el Estado libre y soberano de Querétaro como si fuera una isla ente aislada, el síndrome de Robinson Crusoe. ¿No? No tienen empacho para meternos para felicitar. Ahí sí no tienen empacho. Y cuando reclamamos que nos metieron sin autorización, entonces dicen que estamos violando la soberanía de Querétaro. En mi tierra eso se llama cinismo. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Emilio. El maestro Emilio Álvarez nos hace una pregunta básica en el sentido de cuál es la función del Estado, y él responde es fundamentalmente garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos como de las personas. Los derechos humanos tienen la característica de progresividad, insiste, los derechos humanos se han construido mediante un pacto social. El derecho administrativo mexicano ha construido instituciones especializadas como las comunidades indígenas, instituciones dedicadas a defender el medio ambiente, la educación, etcétera. Y con ese ejemplo nos dice que así se pueden concentrar todas estas funciones especializadas del gobierno en las comisiones de derechos humanos. Pone el ejemplo de Suecia con diferentes defensorías donde el derecho administrativo es una función fundamental. ¿Cuántas denuncias, pregunta el maestro Álvarez y Casa, se han hecho ante los organismos especializados en materia de transparencia? Y plantea, ¿queremos entidades burocráticas o queremos entidades especializadas que defiendan este derecho fundamental para acceder a la información pública? También nos dice que la tercera parte de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente del Distrito Federal, no son atendidas aún por el gobierno y que no hay plazos definidos en esa perspectiva. Nos pone las dimensiones de la reforma de Querétaro. Dicha reforma, dice, es contraria también al 133 constitucional, pone en conflicto el 102B con el sexto. La problemática, nos refiere, es tutelar esos derechos fundamentales. Reitera un llamado a la PGR y a la CNDH para que ejerzan su acción de inconstitucionalidad y cuestiona un desplegado de la Federación de Derechos Humanos donde se dice que avala una reforma que varios no acompañan y que él públicamente ha descalificado. Paso a presentar al maestro Jorge Islas. Jorge Islas es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es un activo promotor de los procesos de transparencia en la gestión pública, participó en los trabajos del denominado Grupo Oaxaca, cuya incidencia en la agenda pública y parlamentaria fue determinante en la publicación de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, construida con base en la consideración de los mejores estándares democráticos en el mundo. Miembro de la Junta Directiva Internacional de Artículo 19, que como todos sabemos es una ONG dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y derecho a la información a nivel mundial. Fue abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2004 a febrero de 2008 en el periodo del doctor Juan Ramón de la Fuente. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la misma UNAM. Bienvenido, Jorge. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias a los señores comisionados del InfoDF por la invitación, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas por considerarnos en esta mesa de reflexión y análisis, y al CIDE para analizar, reflexionar y discutir el tema de la transparencia en riesgo el caso de Querétaro. A mí me parece que de manera muy señalada la reforma constitucional que promovieron los señores legisladores a nivel local ha generado un problema de diseño institucional, de implementación en la defensa de un derecho y claramente de inconstitucionalidad. Esta reforma constitucional del artículo 33 de su Constitución básicamente cambia, yo diría desnaturaliza la función y el sentido del acceso a la información al tratar de incorporarlo institucionalmente en la figura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas reformas han generado una serie de debate que nos llevan a pensar qué es lo que ha sucedido, y yo lo vería básicamente en dos planos: un plano que llamaría constitucional y un plano que llamaría institucional. En el plano constitucional veo una contradicción, y una contradicción primeramente y en lo fundamental con el artículo 6º constitucional y en segundo lugar con el artículo 102. Quisiera empezar por el artículo 6º constitucional y por qué es la primera inconsistencia que observamos en cuanto a la naturaleza, el alcance y el objetivo que tiene este tipo de derechos y los riesgos que implica al sentido de la letra este tipo de acciones que han emprendido en el estado de Querétaro. En primer lugar, la reforma constitucional que cambia, que modifica y establece los nuevos criterios, principios por los cuales se debe de sustentar la transparencia y el ejercicio de acceso a la información pública, establece claramente en la fracción cuarta cuáles son los alcances y la naturaleza por la cual se van a establecer la institucionalidad que habrá de garantizar procedimientos y derechos a favor de los gobernados en cuanto al acceso a la información. Si damos una rápida leída, observamos en esta disposición con claridad y con precisión que establece que habrán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, y estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos, y lo quiero señalar, especializados, imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión. Esto es muy importante porque observamos, y aquí hago una remembranza histórica, que a lo largo de bastantes años, casi 25 años, la Constitución en el artículo 6º tenía la consideración y el reconocimiento semántico de que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero nunca el legislador federal implementó una ley secundaria a esta disposición. De tal manera que hubo una gran confusión y hubo una diversa gama de opiniones sobre el alcance y la interpretación del derecho a la información será garantizado por el Estado. De tal manera que en una primera aproximación, en un criterio jurisprudencial aislado, la primera ocasión que se interpreta el texto constitucional, el derecho a la información se veía ni más ni menos que como una prerrogativa a favor de los partidos políticos y no como un derecho general, universal, abstracto, impersonal, directo, a favor de todos los gobernantes. Claramente, con la evolución, por la apertura, por el afianzamiento de la democracia en nuestra sociedad, la Corte fue cambiando sus criterios de interpretación y así encontramos en fechas recientes, si no mal recuerdo, finales de los 90, un criterio de interpretación en donde se reconocía que el derecho a la información era básicamente el derecho a conocer, el derecho a saber. No obstante, lo anterior no era ni jurisprudencia, ni aún teníamos las bases sólidas institucionales y legales de contar con una ley secundaria. Cuando tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, independientemente de la posibilidad de alcanzar normativamente la garantía del ejercicio de este derecho, tenemos algo que es muy sobresaliente en esta norma, que es la institucionalización del ejercicio de la defensa de este derecho a favor del gobernado, a través de una instancia específica, profesionalizada y muy especializada. Esto nos dio como resultado
procedimientos administrativos vinculatorios. Nos dio un ámbito de especialidad por materia y jurisdicción, y nos dio también la acumulación de conocimiento acumulado, la acumulación de conocimiento técnico, que habría de servir también como precedente para el desahogo de futuros asuntos. Cuando nosotros vemos vis a vis las funciones y la naturaleza en perspectiva comparada institucionalmente entre lo que hace una Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal, local o nacional, con lo que hace una instancia administrativa como lo es el IFAI o como lo son las comisiones de acceso a la información a nivel estatal y local, aun cuando tienen vertientes con las que pueden coincidir, la naturaleza administrativa, jurídica y constitucional es diferente. Se protege un derecho subjetivo en lo particular y no en lo general. Se establecen mecanismos de operación legal vinculatorios y no de recomendación. Así que la posibilidad de haber incorporado en una sola figura jurídica desnaturaliza, descontextualiza, quebranta el espíritu, pero también la obligación que establece la Constitución en el artículo 6 constitucional al establecer y mandatar y ordenar de manera muy concreta que tiene que existir una instancia especializada. Esto también me lleva a pensar que uno de los grandes logros que se generó a raíz de que se estableciera esta legislación a nivel federal y posteriormente a nivel local, y que fue uno de los máximos orgullos que fueron reconocidos a nivel internacional, no solamente por su incorporación en distintos instrumentos internacionales, sino por la capacidad inventiva institucional, fue que teníamos órganos especializados, y quien tenía algo muy similar era la legislación en Estados Unidos, y de manera muy particular en el ámbito local, la que a mí me parece más relevante, más simbólica y que tiene mejores procedimientos de desahogo en este tipo de derechos, es la Comisión de Acceso a la Información de Connecticut. No obstante que es de las legislaciones locales más sofisticadas, nunca tuvo el desempeño, nunca tuvo la visión y nunca tuvo la capacidad de desarrollar estos medios ni estos procedimientos de defensa, de garantía, de protección, de acceso a la información, del derecho a saber, de la transparencia, de la rendición de cuentas, como lo tenían nuestras legislaciones a nivel estatal y a nivel federal. Esta disposición del artículo 33 de la Constitución de Querétaro lamentablemente también está vulnerando este alcance y esta proyección internacional que ya había servido de referencia y que era una de las principales fórmulas o figuras jurídicas institucionales de procedimiento que se estaban discutiendo y que se estaban analizando a nivel internacional. Esta reforma claramente lleva riesgos, amenazas y yo también diría provocaciones. En el sentido legal, claramente, en mi perspectiva, hay una inconsistencia con la Constitución en el artículo 6 constitucional, y hay los medios y los procedimientos, claro, el tiempo apremia, y las instancias responsables tendrán que tomar cartas en el asunto. Pero lo que más me preocupa es que esto sea la punta de lanza, el modelo o el prototipo que se quiera seguir para otras legislaciones. Tal parece que la transparencia y el acceso a la información fue simplemente una aspiración y un suspiro que en muy poco tiempo se ha querido marchitar y que lamentablemente los gobernantes, aquí concretamente los legisladores y representantes populares del Estado de Querétaro, no han querido seguir impulsando. Aquí lo que creo que es muy importante es impulsar las acciones de inconstitucionalidad, el medio que la propia Constitución prevé, a través de la formalidad que establece quién puede y en nombre de quién, y con la previsión apropiada en tiempo y forma para presentar el medio y el recurso, toda vez que el tiempo, una vez agotado, ya no tendrá efecto alguno y solamente tendremos seminarios para con pesimismo lamentar lo que en algún momento fue una realidad, tener garantías procesales administrativas, tener la certidumbre y la seguridad de que el acceso a la información y la transparencia es un medio por el cual podemos tener nosotros acceso a contenidos sustantivos de información sobre lo que se hace en el ámbito del espacio público. Mi propuesta en este sentido son dos. Una es reforzar lo que se ha venido diciendo en esta mesa desde la inauguración, invitar a las instancias formales y que legalmente están habilitadas para presentar en tiempo y forma la acción de inconstitucionalidad, y lo podríamos hacer a través de un pliego petitorio, un pliego de petición, para darle mayor formalidad a nuestras inquietudes,
toda vez que existen los elementos suficientes y necesarios para acreditar fehacientemente que hay una clara contraindicación, una clara violación al principio establecido por el legislador permanente, por el constituyente permanente. A mí me parece que sí, ahí está la obligación legal que la PGR tiene que tener en cuenta para el ejercicio de esta acción. Sin embargo, también creo que hay una obligación moral, y en esta obligación moral debemos de participar todos, generar conciencia, hacer una reflexión, levantar nuestra voz y hacer sonar las campanas de alarma para que esto no suceda en otras jurisdicciones ni en otras leyes, toda vez que atenta contra un derecho fundamental que es ni más ni menos nuestra libertad y nuestra capacidad de discernimiento. Sin información, de contenido, de calidad, es difícil que podamos decidir qué es lo que más nos conviene, en lo personal y en el entorno de vida inmediato que tenemos. Una legislación de esta naturaleza lamentablemente cercena, limita y restringe esta capacidad, porque el diseño institucional está mal implementado, porque desnaturaliza el contexto y el alcance para el cual está concebido y porque pone en entredicho la disposición constitucional de generar los espacios, las instancias y los procedimientos por los cuales se debe regir la protección a nivel federal y estatal de estos principios y de estos derechos. Ojalá y que tengamos esta capacidad de reflexión y que sea lo suficientemente persuasiva para hacer entender que la libertad no es una concesión del Estado, sino es un derecho que nos pertenece a todos, un derecho natural que debemos de salvar, respetar y sobre todo defender en todas las instancias con todos los medios que tengamos a disposición. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Islas. Un recuento rápidamente de su planteamiento. Inicia y concluye diciendo que hay un problema de diseño institucional, específicamente en el artículo 33 de la nueva Constitución de Querétaro, pues desnaturaliza el contexto, entra definitivamente a una contradicción en materia del plano constitucional. Hay una contradicción entre el sexto y el 102B. Los principios del texto constitucional son muy claros en la fracción cuarta, dado que establece que habrá procedimientos expeditos para resolver inconformidades ante solicitudes de información pública, y estos procedimientos se deben resolver ante órganos especializados. Hace un recuento de los antecedentes de lo que ha sido el espíritu del derecho a la información en México y destaca la interpretación que en su materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Menciona la diferencia entre los órganos especializados en materia de transparencia, cuyas resoluciones son vinculatorias para el gobierno, y las compara contra las facultades constitucionales de las comisiones de derechos humanos que emiten recomendaciones. La Constitución de Querétaro lesiona al modelo mexicano en materia de transparencia, que era un ejemplo a nivel mundial. Manifiesta su preocupación de que el modelo de Querétaro, y hace énfasis en ello, su preocupación de que el modelo de Querétaro sea un ejemplo exportable a otras regiones del país, y reitera la acción de inconstitucionalidad ante la PGR, y propone finalmente reforzar la solicitud de ejercer la acción de inconstitucionalidad con un desplegado para defender este derecho fundamental, entre otras acciones. Muchas gracias, Jorge, y pasaríamos a presentar en este momento a el doctor Lorenzo Córdoba, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, en donde coordina el Grupo de Trabajo en Derecho Electoral. Es también investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de varios artículos y ensayos sobre teoría política, derecho electoral y ciencia política. Es coautor de varios libros. Profesor de la Facultad de Derecho de UNAM desde el año 2000, Lorenzo, 2000 exactamente, y ha impartido numerosos cursos de ciencia política, teoría del Estado, derecho constitucional, derechos humanos y derecho electoral en varias universidades e instituciones públicas del país. Miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto del 2005 dirige la revista de la Facultad de Derecho de UNAM. Adelante, Lorenzo, por favor. Muchísimas gracias. Yo comienzo también
señalando solamente mi agradecimiento para el InfoDF, el IFAI, el CIDE y mi casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la invitación a discutir esta mañana o a plantear esta mañana una serie de argumentos adicionales. Es mi intención no utilizar la reiteración para hacer prevalecer los argumentos, sino argumentos adicionales a los que ya se han vertido esta mañana en esta mesa en torno a la inidoneidad y franca inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución de Querétaro. Quisiera articular mi intervención en tres puntos fundamentales, tres ejes fundamentales. El primero es el que tiene que ver con el problema de constitucionalidad y de desprotección al derecho a la información que provoca la reforma a la Constitución de Querétaro, y concretamente en su artículo 33, que como ya se ha mencionado, fusiona tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental. Pero sobre esto quisiera simple y sencillamente agregar algún alegato adicional a los que ya Miguel Carbonell, Emilio Álvarez y Jorge Islas han planteado, demostrando, me parece, con toda claridad la franca contradicción con las normas constitucionales y con los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos respecto de la nueva normatividad queretana. El segundo eje es el que tiene que ver, me parece, con un problema que atenta o que se constituye en una especie de disposición o de decisión anticíclica, una decisión contraria a la tendencia expansiva y progresiva de la protección de los derechos humanos que ha caracterizado al constitucionalismo moderno. Y en tercer lugar, quisiera aprovechar el caso de Querétaro para hacer una reflexión que trasciende este asunto y que evidencia con un gran dramatismo, me parece, el problema que padece o que se vive en torno a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y concretamente de los mecanismos de control de constitucionalidad establecidos en nuestro país. El pasado 31 de marzo, con su promulgación, se concretó la reforma de la que estamos hablando. La aprobación por parte del órgano reformador de la Constitución de Querétaro fue aplastante. 23 de los 25 diputados locales y la totalidad de los 18 ayuntamientos avalaron los cambios a la Constitución, o de hecho, si se quiere, como ya lo anticipaba María Marván en la mesa anterior, la nueva Constitución. Anticipo y suscribo el hecho de que estas modificaciones constituyen un grave retroceso en materia de protección de los derechos fundamentales, además de que peca de una clara contradicción con la Constitución Federal. Las razones de los cambios, como ya se había mencionado y ya Oscar Guerra había anticipado también en la mesa anterior, son genéricamente el hecho de que el derecho a la información es un derecho humano y consecuentemente no tiene sentido incorporarlo al órgano que genéricamente protege estos derechos, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y seguramente, aunque no se afirma con claridad, pero debe haber habido un argumento sin duda político que se presentó, insisto, no en las normas pero sí en la discusión, que es el que tiene que ver con un argumento económico, es decir, ahorrar dinero público fusionando los dos órganos. Es cierto que el derecho a la información, sobre esto quiero volver con más detalle un poco más adelante, es cierto que el derecho a la información es un derecho fundamental, pero también lo es que se trata de un derecho específico que requiere una atención y garantías especializadas. Así lo dice y así lo decide la Constitución Federal en su artículo 6. El argumento genérico de que es un derecho humano y que por ello su protección corresponde al ombudsman es falaz, pues para el caso, como también se ha mencionado aquí, también los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, que tienen la finalidad de proteger ciertos derechos, los derechos políticos, que también son derechos fundamentales, tendrían o entrarían dentro de la órbita de este organismo de protección de derechos. O el CONAPRED, otro órgano especializado en la protección del derecho a la igualdad, derecho fundamental, el derecho a la no discriminación, que es un derecho fundamental, y que en todo caso cumple la función especializada de proteger este derecho específico. Pero además, y este es el argumento adicional que quiero plantear en términos de la inconstitucionalidad de las disposiciones, de las nuevas disposiciones en Querétaro, la decisión del constituyente de aquella entidad en realidad confunde la finalidad y la naturaleza de dos órganos que cumplen funciones diferentes. Por un lado, hablamos de un órgano, el de acceso a la información, que cumple con actos de autoridad,
Son actos de autoridad los que cumplen los órganos de acceso a la información. Tan es así que son impugnables por la vía del amparo, que por definición son obligatorios. Por otra parte, hablamos de un órgano que emite recomendaciones no vinculatorias, ya Miguel Carbonell había anticipado este punto, que viene a ser un instrumento de garantía adicional de los derechos humanos fundamentales. La distinta naturaleza de ambas instituciones se demuestra por el hecho de que incluso podría pensarse que una decisión contraria a los derechos de las personas, tomada por el órgano de acceso a la información, eventualmente puede ser recurrida ante el ombudsman. Y de hecho, con lo que, y esto es un argumento, insisto, adicional, los que se han vertido en la mesa, de hecho, la decisión de la Constitución de Querétaro lo que hace es eliminar un paso, eliminar un mecanismo de garantía que antes existía, que era eventualmente recurrir al ombudsman de Querétaro las decisiones, eventualmente contrarias a los derechos fundamentales, que pudiera tomar el órgano de acceso a la información, con independencia, insisto, de la vía jurisdiccional por la vía del amparo, que es, digamos, distinta. El argumento económico no me detengo, me parece absolutamente inaceptable si se piensa que lo que se busca proteger con la existencia de esos órganos son derechos fundamentales al final del día. Gastar dinero en la protección de los derechos, o pretender ahorrar dinero más bien en la protección de los derechos fundamentales, me parece no solamente mezquino, sino absolutamente insostenible. Lo que ha ocurrido en Querétaro y el efecto de demostración que algunos pretenden darle a esa reforma es algo más que una mera sombra que se cierna sobre los órganos de protección del derecho a la información en el resto del país. Permítanme recordar que el día 20 de marzo, publicado en el diario Reforma, se retomaron digamos, declaraciones del coordinador de la bancada panista en Querétaro, la promotora de esta iniciativa de reforma constitucional, en el sentido de que la dirección nacional de su partido le había solicitado los documentos de la reforma operada en Querétaro para, cito, poderlo implantar y asimilar en los demás estados a través de los grupos parlamentarios del PAN. Lo anterior es gravísimo, porque refleja que el caso de Querétaro no es algo aislado, sino que responde a un intento por exportar ese modelo, repito, al resto del país. La construcción de un sistema de protección de los derechos fundamentales en México, con todo y que no está acabada, ha sido lenta y complicada. Lo ocurrido en Querétaro demuestra, por el contrario, los fáciles y tentadores que son los retrocesos. La justificación escueta y ambigua que se hace en la exposición de motivos de la reforma de Querétaro, al sostener simple y llanamente que, dado que el derecho a la información, esta es la gran justificación, cito de la exposición de motivos, esa es la gran justificación a la que hacíamos referencia, a la que se ha hecho ya en diferentes ocasiones referencia en esta mesa. Dado que el derecho a la información es un derecho humano reconocido, ¿sí? O sea, ni siquiera en la exposición de motivos de una reforma constitucional cuidaron la redacción, y los errores de dedo se valen en otros casos, pero no cuando se habla de una reforma constitucional. Un derecho humano reconocido por diversos instrumentos internacionales, se propone compactar las comisiones de derechos humanos y estatal de información gubernamental en un organismo especializado, imparcial y con autonomía operativa de gestión y decisión. Eso es lo que se supone que es la justificación de la reforma que estamos discutiendo, criticando en esta mesa. Afirmar que el derecho a la información es un derecho humano es, como mencionaba antes, algo absolutamente baladí. Nadie en su sano juicio podría objetar que el de acceso a la información, es uno de los derechos fundamentales en los que se sustentan las democracias constitucionales. Ya Norberto Bobbio ha sostenido con claridad que los sistemas democráticos se caracterizan por el ejercicio del poder en público, entendiendo por esto la existencia de un conjunto de situaciones y condiciones institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del sol y permiten a los gobernados ver y saber cómo y en dónde las mismas se toman. Por eso, el derecho a la información constituye sin duda una de las premisas del funcionamiento de la democracia. Ahora bien, no todos los derechos fundamentales son iguales. Ojo, no en el sentido de que hay derechos más importantes que otros. Establecer una jerarquía de derechos sería el primer paso para el menosprecio y a la larga negación de algunos de ellos, sino en la medida en la que hay derechos que, dependiendo de las circunstancias históricas, son más vulnerables que otros, o bien requieren un tratamiento y una protección especiales. En un contexto político como el de la transición a la democracia, ciertos derechos adquieren una centralidad particular en la medida en la que el propio fenómeno de cambio se apuntala en su reivindicación y protección.
Así, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa y, por supuesto, las libertades políticas, libertad de voto y libertad de asociación, son derechos que en el contexto de la democración de un sistema político adquieren una relevancia especial. Cuando ello ocurre, resulta natural crear mecanismos de protección y garantía específicos para esos derechos, es decir, mecanismos adicionales a los mecanismos de protección genéricos. Por eso, por ejemplo, en el proceso de democratización de nuestro sistema político, fue necesario crear al IFE y al Tribunal Electoral como mecanismos de protección especializados de los derechos políticos. Lo mismo ocurre con el derecho a la información. No es casual que la lucha del Grupo Oaxaca se haya dado justamente en un momento o en el contexto de la transición a la democracia en nuestro país. La reforma al artículo 6 constitucional de julio del año pasado, que impone la existencia de órganos especializados para garantizar el derecho a la información en las entidades federativas, responde a esa lógica. Se trata de un derecho que en el contexto político-jurídico actual requiere de una garantía especial, adicional a la de los mecanismos ordinarios de protección de los derechos fundamentales. El sentido de la disposición constitucional federal es que, además de la vía del amparo, además de la vía de las quejas ante los órganos de derechos humanos, existe un órgano especializado para garantizar ese derecho. La reforma de Querétaro, como hemos visto, anula esa lógica. Para ella, el derecho a la información en cuanto a derecho humano es uno más de ellos y no requiere de una protección especial adicional. Por eso, se decidió que su protección es competencia del órgano que protege al resto de los derechos humanos. Con ello no solo se transgrede, como aquí ha sido sostenido, el sentido del artículo 6 constitucional, sino que además se anula una instancia de protección de ese derecho, como ella ha mencionado hace unos momentos. Ojalá, es el gran tema de esta mesa, que el asunto pueda llegar a la Suprema Corte y la equivocada decisión del constituyente queretano sea revocada por inconstitucional. Sin embargo, también es cierto que en el proceso, digamos así, de construcción de mecanismos de constitucionalidad, en el artículo 105 se estableció que solamente algunos sujetos están legitimados para interponer las acciones de inconstitucionalidad y por lo tanto promover un juicio que eventualmente se traduzca en la anulación de normas contrarias al texto constitucional. En el caso de la como reforma a la Constitución de Querétaro, esta vía, este mecanismo solamente puede llegar o puede activarse en los siguientes supuestos. Con una solicitud del 33% del Congreso local, pero ya vimos que ahí 25 legisladores, 23 votaron por la reforma, entonces es una vía descartada, o que hay que descartar. 2, el órgano local de derechos humanos, pero ya hemos escuchado cómo es un órgano que reivindicaba la soberanía frente a la negativa del órgano de derechos humanos del DF a avalar esa reforma, o sea que también podemos descartarla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Si no ocurre la interposición de una acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la reforma, es decir, ya lo advertía Miguel Carbonell, antes del 30 de este mes, entonces tendremos una norma francamente constitucional que tendrá plena vigencia. En México hemos avanzado muchísimo en el plano del control de constitucionalidad. Como hemos visto, solamente, o las esperanzas de quienes estamos en esta mesa dependen o penden de la decisión de la Procuraduría General de la República y del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República, y eso lo dice el artículo 102 constitucional, fracción primera, es o cumple funciones de representante de la sociedad, como ocurre con el Ministerio Público. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo dice la fracción segunda del artículo 102, es el organismo nacional de protección de los derechos humanos. Estos órganos no pueden actuar en su facultad de sujetos legitimados para interponer controversias acciones de inconstitucionalidad con o sobre la base de la discrecionalidad. Existe una obligación de estos órganos de interponer este recurso siempre que exista una sospecha fundada de la inconstitucionalidad de una norma, que puede gustarle o no a los titulares de esos órganos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya bendijo la reforma a la Constitución de Querétaro, e incluso la sostuvo como modelo de exportación.
que le guste o no, o que en este caso le guste o una reforma inconstitucional, francamente inconstitucional al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no es un asunto que tenga que ver con esa función de obligación de interponer acciones de inconstitucionalidad cuando alguien ha levantado una sospecha fundada de la inconstitucionalidad de esa norma. De no ser así, de concebir que es una facultad discrecional la de la PGR o la de la CNDH, estaríamos constituyendo poderes de facto y no órganos de garantía de los derechos. Estamos frente a una situación delicadísima. El caso de Querétaro nos obliga a repensar los mecanismos de protección de los derechos en nuestro país y sobre todo nos anima o nos obliga a crear un contexto de exigencia para que el marco constitucional no se vea violentado por una decisión sin duda mayoritaria, pero francamente contraria a los principios y a la lógica del constitucionalismo moderno en el sentido de buscar la protección y garantía de los derechos fundamentales. En este sentido, yo termino simple y sencillamente celebrando la iniciativa que planteaba en la mesa anterior el doctor Sergio López Ayón, en el sentido de que quienes participamos en este seminario suscribamos una misiva a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se interpongan estas acciones de inconstitucionalidad. Dudo mucho que nos hagan caso. Debo confesar que algunos miembros de este instituto, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Miguel Carbonell, el doctor José María Serna y un servidor, mandamos, cuando supimos de la iniciativa de reforma a la Constitución de Querétaro, una carta al constituyente Querétaro. Le hicimos lo que el viento a Juárez al constituyente de Querétaro. No nos pelaron. Dudo que nos pelen, pero creo que lo único que no podemos dejar de hacer es levantar una enérgica voz de protesta e intentar crear ese contexto de exigencia para preservar el régimen constitucional de los derechos fundamentales en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Córdoba, quien refiere rápidamente la inconstitucionalidad de la reforma de Querétaro. Nos plantea que 23 de los 25 legisladores del Congreso queretano y los mismos municipios avalaron la reforma, que debió de haber, sin lugar a dudas, haber un argumento político no muy claro, además de un argumento económico, administrativo, muy simplista para fusionar al actual SEIJ, que es el órgano garante de transparencia de Querétaro, con la Comisión de Derechos Humanos. Nos refiere que los órganos electorales también podrán entrar, sin lugar a dudas con este ejemplo, a la órbita de las comisiones de derechos humanos. Se confunde la naturaleza y la finalidad de los órganos garantes de transparencia, que toma decisiones vinculatorias, y las personas también pueden ampararse ante el órgano judicial, y compara el carácter, el diseño de los órganos garantes de transparencia con el diseño de las comisiones de derechos humanos, que solo pueden emitir recomendaciones. Ya por razones obvias no entra a analizar esa visión simplista de corte administrativo, de corte economicista, para fusionar a la actual Comisión Estatal de Información Gubernamental, y que viene contemplada en el dictamen de la reforma de Querétaro. Destaca también y pone sobre la mesa la declaración del Grupo Parlamentario del PAN de Querétaro, donde manifiesta ahí, digamos, sus intenciones políticas. Cita la justificación del dictamen de Querétaro de comparar el derecho de acceso a la información con un derecho humano fundamental, y refiere que es un argumento baladí. El espíritu del Sexto Constitucional, nos dice Lorenzo Córdoba, establece que además del derecho de amparo se requiere un organismo especializado y no uno de alcance general como lo plantea el modelo queretano. Reitera solicitud ante la PGR para que ejerza su facultad de promover la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal que vence en unos cuantos días, y reitera que es obligación de la PGR y de la CNDH, ante sospechas fundadas de contradicciones con nuestra Carta Magna, de presentar estas acciones de inconstitucionalidad, y por lo tanto reitera la misiva ante la CNDH y la PGR, como lo propuso el doctor Sergio López Ayón. Yo nada más, simplemente antes de presentar a Miguel Pulido, quisiera reiterar lo que dijo aquí el comisionado presidente del Infodef. Fue convocados a este seminario tanto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes,
como el presidente del Congreso del Estado de Querétaro, el diputado Marco Antonio León. Ambos manifestaron que su agenda no les permitía asistir a este recinto académico del UNAM para debatir ideas en un contexto respetuoso, y sin embargo se les reiteró la posibilidad de que en caso de que ellos no pudieran, mandaran a un representante. Acusamos simplemente de recibido la respuesta de ellos, y obviamente seguiremos agotando las acciones legales que tenemos en el país ante la PGR y ante la CNDH, que ya se presentaron las acciones de inconstitucionalidad por parte de miembros de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, y que obviamente es interés de todos los defensores de esta causa que pudiera ser suscrita adhiriéndose a esta acción de inconstitucionalidad los aquí presentes, los destacados constitucionalistas, que en un rato podríamos pasar una copia para que se pudieran adherir. Paso a presentar a Miguel Pulido, que es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, con postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el ámbito profesional ha trabajado como colaborador de organizaciones civiles de derechos humanos en México y en Valencia, España. Actualmente es investigador de tiempo completo en Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, en el proyecto de Transparencia y Presupuestos Públicos, en donde es responsable del proyecto específico sobre transparencia y acceso a la información. Es coordinador del Colectivo por la Transparencia, coalición que agrupa a 12 organizaciones de la sociedad civil. Adelante, Miguel. Buenos días, muchas gracias. Uno de los riesgos inevitables de ser el quinto al BAT es que los argumentos originales empiezan a escapar, así como la audiencia. Entonces, bueno, después de, como ustedes notaron, la fuga masiva de estudiantes, pues también y de Lorenzo, aquí sigue, se fue Miguel nada más, se fue Miguel. Ya pensé que también mis compañeros de mesa se estaban yendo. Quisiera, a riesgo de sonar reiterativo, respetar la presentación que traigo por dos razones principales. La primera es por dejar testimonio de que en pocas ocasiones coinciden con tanta claridad y con tanta contundencia los argumentos de la sociedad civil, la academia, grupos interesados y lo que en general llamamos la comunidad de práctica. La segunda razón es por respeto a mi tiempo y porque me tardé mucho haciendo la presentación. Entonces quisiera nada más tomar algunos de los argumentos aquí planteados. Por principio de cuentas, permítanme presentar brevemente mi trabajo. Fundar Centro de Análisis e Investigación es una organización de la sociedad civil que hace investigación aplicada. Nosotros describimos nuestro trabajo con una ecuación muy sencilla: hacemos incidencia desde la evidencia. Es decir, tratamos de participar en el debate público de manera sustentada y de manera fundamentada. Para estos fines, las y los investigadores de Fundar, 32 en total, y de manera muy particular quienes colaboran conmigo en el área de transparencia y rendición de cuentas, utilizamos la información pública gubernamental como un elemento esencial de nuestra discusión. No habría discusión seria sobre la cosa pública sin información gubernamental. Además de que es mi trabajo sustantivo, coordino una coalición de organizaciones de la sociedad civil a la que hemos denominado el Colectivo por la Transparencia y a la que definimos como una plataforma de análisis, discusión, formación, innovación y denuncia sobre el tema del acceso a la información. Nuestra coalición es un laboratorio ciudadano y busca fungir como un contrapeso del poder público y como un puente entre este y la sociedad para incrementar la calidad de nuestra democracia. Para ubicar en perspectiva nuestro colectivo, comparto algunos datos con ustedes. Según cálculos propios, más de 10,000 solicitudes de acceso a la información presentadas a nivel federal están directamente relacionadas con nuestro trabajo sustantivo, con nuestras capacitaciones o con nuestras asesorías. Contamos con un portal especializado en el tema, una publicación trimestral con un tiraje de más de 2,000 ejemplares. Hemos realizado 3 campañas de difusión a nivel nacional, dado más de 40 talleres en 14 distintos estados de la República.
¿Qué trato de decir? Somos usuarios frecuentes, para muchos usuarios incómodos, por ejemplo, mi nombre en la CNDH es un nombre maldito, pero bueno, somos usuarios frecuentes del acceso a la información y tenemos una preocupación legítima, en el caso Querétaro, más allá de que en este momento, como avisé, nuestros argumentos coinciden contundentemente con los de quienes los expresan desde la academia. Trataré de abordar 3 temas ya de manera muy brevemente, intentando saltarme los argumentos concurrentes con mis compañeros de mesa. El primer tema al que traté de hacer referencia es que el acceso a la información y la transparencia llegan como un rehabilitador de fe de la democracia representativa. Hay que reconocer que en el boxeo, ciudadanía e instituciones de representación democrática estaban terriblemente noqueados los partidos políticos, o siguen terriblemente noqueados los partidos políticos y las instituciones de representación, y para algunas organizaciones el acceso a la información y la transparencia constituyen una nueva posibilidad de darle sentido a la relación entre ciudadanía y Estado. Las organizaciones con las que yo trabajo y particularmente en la que me desempeño compartimos esta idea. El segundo tema que abordaré de manera muy breve es el contexto en el que se inscribe la reforma de Querétaro a partir de esta relación ciudadanía-Estado. Y por último, al igual que Lorenzo, yo también tengo una preocupación por cómo la ausencia de mecanismos de control constitucional nos dejan en una posición muy vulnerable, pero no solo en la cuestión estrictamente jurídica, sino también cómo terminan manteniendo vivas algunas prácticas de nuestra cultura política que poco o nada han ayudado a tener un país democrático. Sobre el primer punto, cada quien podrá tener su lectura: liberalización, transición a la democracia, consolidación de la democracia. Esto es casi que a los gustos, ¿no? En México hemos dado hasta motes a ciertas profesiones como la de los transitólogos, ¿no? Que son quienes estudian aquello de donde venimos y hacia dónde vamos. No hay mucho consenso en qué diablos es. Lo que sí tenemos claro es que es muy difícil y es muy tenso en términos de relación entre el poder público y la sociedad. Es aquí precisamente en donde en el 2002 se inscribe la posibilidad para participar de manera distinta en la vida pública a través del acceso a la información pública gubernamental en 2 dimensiones. La primera, fiscalizando al Estado, y la segunda, realizando propuestas concretas desde el ejercicio de la ciudadanía no partidista para que las cosas mejoren. Así las cosas, la primera pregunta que habría que hacer ¿es cierto que el acceso a la información genera nuevas condiciones para, como dicen los teóricos, incrementar la calidad de la democracia? Me parece que extraer condiciones lapidarias apenas a 4 o 5 años de la implementación de nuestro nuevo régimen de acceso a la información sería un poquito ambicioso. Lo que sí parece cierto es que las resistencias a disminuir las asimetrías de información entre los que gobiernan o toman decisiones desde el aparato público y la ciudadanía son tan grandes como este país mismo, y el caso de Querétaro es el botón de muestra. Lo que quiero subrayar, pues, es que es precisamente este contexto el que me interesa, el de los actores públicos y los actores políticos que mandan mensajes claros en donde no tienen tan manifiestas las resistencias para permitir a la ciudadanía participar de una manera más activa en la cosa pública. Escamotear recursos para tener un instituto de acceso a la información pública gubernamental es la mayor manifestación de esas resistencias. Sobre todo, si pensamos que es un instituto que cuesta poco más de 8.400.000 pesos, si mal no estoy, y si la información de Internet viene siendo cierta, y un gobierno, un ejecutivo que se gasta 42 millones de pesos en lo que denominamos publicidad oficial, que es su estrategia de comunicación social, cómo relacionarse con la ciudadanía, y 47 millones de pesos a su secretaría particular. No a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría Particular del Ejecutivo, 47 millones de pesos. Y nos escamotean 8 millones de pesos que tendrían por objeto, por lo menos, crear mejores condiciones, no garantizar, pero sí crear mejores condiciones para que la ciudadanía esté en posibilidades de tener acceso a la información.
El 8 de marzo hubo un foro en Querétaro, algunas organizaciones asistimos, también académicos, y presentamos algunas interrogantes. En aquel entonces, nosotros presentamos 4 preocupaciones centrales. ¿Cómo hacer caso omiso al hecho de que el legislador dispuso la creación del órgano garante de acceso a la información en un artículo especial? Aquí se ha dicho hasta el cansancio. Segundo, ¿cómo resolver en la práctica el problema de que las resoluciones son vinculantes y las recomendaciones son estrictas sugerencias? Tercero, que también se ha dicho aquí hasta el cansancio, ¿cómo resolver el problema que genera el doble rasero de actuación del órgano, sobre todo frente a las posibles revisiones que la CNDH pueda hacer a las resoluciones del órgano de transparencia? Ya también lo mencionaba Lorenzo. ¿Cómo resolver, y también lo mencionaba Miguel, cómo resolver el problema de este doble rasero? Emitirá algunas recomendaciones que sí serán sujetas de revisión ante la CNDH, pero lo que ese mismo órgano resuelve en materia de transparencia, eso no será sujeto de revisión ante la CNDH. Y si fuera sujeto de revisión ante la CNDH, bienvenida a la inseguridad jurídica, porque al rato vamos a tener a la CNDH diciendo una cosa y al Poder Judicial diciendo otra, cosa que tampoco es novedad en este país. Cuarto, ¿cómo ignorar que un órgano que está diseñado para la persecución de faltas administrativas y que no es gratuito, que está ubicado en el 102D constitucional, hasta antes de la reforma de 1992, el artículo 102 de la Constitución se dedicaba solo al Ministerio Público? El hecho de que las comisiones de derechos humanos se encuentren ahí refleja, por lo menos, una tendencia a la interpretación de que se trata de un órgano especializado en la persecución, ya no de delitos, pero sí de esas cosas que llamamos violaciones a los derechos humanos. Así, este es un órgano persecutor de faltas administrativas que vulneran los derechos humanos, y el otro es un órgano promotor de un derecho específico, y otra cosa, es un órgano diseñado para la resolución de controversias. Son naturalezas distintas, por favor que alguien se los explique. Bueno, ahí la dejamos. No quiero insistir sobre el asunto de lo polémico que es técnicamente o desde la constitucionalidad la propuesta y la reforma de Querétaro. Un poco para darme un sesgo de identidad, porque matizar aquí la cuestión de sociedad civil de la academia, quiero insistir en lo problemático que es el mensaje político, en donde abiertamente el escamoteo de recursos cuando se trata de empoderar a la ciudadanía se manifiesta, pero no cuando se trata de promover las imágenes personales de los gobernantes o cuando se trata de promover supuestamente el desarrollo económico. Así, no contribuye, por lo menos, a la confianza de las organizaciones de la sociedad civil con las que hemos trabajado este tema de manera muy cerca, el hecho de que el constituyente de Querétaro ignore abiertamente que ambas instituciones vienen de tradiciones distintas y que por tal razón, y como ya lo mencionaba Lorenzo, obedecen a momentos de protección y de tutela de los derechos distintos. Esta compactación no puede ser un mensaje positivo por simples razones. Está basada en argumentos falaces. No quisiera insistir el simplismo de que se trata de un derecho fundamental y que por tal razón está bien que se proteja, y tampoco en la segunda falacia, que es la de la compactación como una medida racional administrativa. Creo que el tema es que la relación entre los partidos políticos y los gobernantes es tensa, y algún mecanismo que podría funcionar como aliciente es negado de manera tajante. Por último, lo que quisiera subrayar es el problema, en dado caso de que el Procurador General de la República y el Ombudsman Nacional decidieran no ejercer la acción de inconstitucionalidad. Lo mismo el Ombudsman local en Querétaro. Conviviríamos todos los días con una institución franca y manifiestamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si a alguno de nosotros se nos ocurriera ir a solicitar un amparo, nos dirían que el resultado de ese amparo tendría efectos generales, y hasta la fecha esa es una fórmula que en este país no se ha podido vencer. Sin embargo, y recuperando la idea de que hay una preocupación central de que este diseño institucional, incluido el de la protección, constitucionalidad de las instituciones y de las normas, se encuentra arraigado en una antigua cultura política, es el hecho de que recordarán que cuando se presentó
la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la tipificación penal de la interrupción del embarazo para desclasificarlo como aborto siempre que se hiciera antes de la 12ª semana del embarazo. Se publicó en el artículo Reforma un artículo contundente del doctor José Luis Soberanes en donde decía no habrá más debate. A mí me parece muy pobre esa actitud porque creo que un ombudsman nacional tendría que debatir suficientemente de cara al público y no hacerlo a través de un solo medio privado. Pero bueno, salvando esa cuestión de forma, el doctor Soberanes dice no habrá más debate. Y justifica que una de las razones por las que presenta la acción de inconstitucionalidad es debido a las numerosas cartas que en la Comisión Nacional se recibieron. Si hay un mínimo grado de consistencia en la actuación de nuestro ombudsman nacional, no podría reaccionar distinto a las numerosas cartas y firmas que de este seminario saldrán. Así las cosas, quisiera cerrar con una idea. En el tránsito del cierre de la década de los 90 y del inicio del gobierno de la transición o el primero de la alternancia, para quienes trabajamos en la sociedad civil, mucho se nos dijo que era momento de dejar la denuncia para pasar a la propuesta. Con reformas como estas, es imposible dejar la denuncia. Gracias. Se disculpa el maestro Islas, quien trató de prolongar aquí su permanencia, pero tiene que salir. Muchas gracias, porque muchas veces nos estaremos viendo. Una muy apretada síntesis de la importancia de lo que nos estaba planteando Miguel Pulido, que es para nosotros en el InfoDF muy importante la óptica de lo que es la visión ciudadana a través de un organismo especializado como es Fundar y del colectivo por la transparencia, que se discutió previamente este tema y ellos convenimos con ellos, con el colectivo, de incorporar la voz ciudadana en este caso de Querétaro. Miguel nos dice que en pocas ocasiones coinciden academia y organismos de la sociedad civil y también con otros actores, como es el caso de la reforma de Querétaro, que sin lugar a dudas pues se ha claramente establecido que es una reforma, una nueva ley anticonstitucional. Se identifican en Fundar y en el colectivo de la transparencia como usuarios frecuentes y que en algunas ocasiones son catalogados como usuarios incómodos, particularmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos dicen que en el caso de Querétaro específicamente se están escamoteando recursos, como lo está haciendo el constituyente queretano, para fusionar a la Comisión Estatal de Información Gubernamental con la Comisión de Derechos Humanos para defender al órgano especializado que permita a la ciudadanía tener un verdadero acceso a la información, pero no cuando se trata de promover la imagen personal y del gobierno en turno, como es el caso del gobierno de Francisco Garrido. Nos plantea y vuelve a reiterar una pregunta que ya hizo en un evento organizado en el estado de Querétaro a principios, cuando estaba por discutirse en el Pleno del Congreso la nueva ley la nueva Constitución. Dice cómo conciliar la doble personalidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Dice que son naturalezas distintas entre las comisiones de derechos humanos y los garantes de la transparencia, que la compactación propuesta y efectuada no puede ser un mensaje ni positivo ni racional. La relación entre los gobernantes y los partidos políticos nos plantea extensa y cuestiona cómo dejar de pasar de la denuncia a la propuesta. En estos casos se justifica plenamente que organismos de la sociedad civil prestigiados como Fundar y los del colectivo por la transparencia tienen que seguir denunciando casos aberrantes como el caso que nos ocupa de la Constitución de Querétaro. Vamos a pasar rápidamente, si les parece bien, a unas preguntas que tenemos aquí sobre la mesa.
y hay una que dice, y en el Distrito Federal, va dirigida a Emilio Álvarez y Casa, dice, y en el Distrito Federal, ¿qué sucedió con la fusión de principio de la no discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Cuándo habrá un ente homólogo al CONAPRED, pero en el Distrito Federal? Esta pregunta la formula Héctor Iván. Para Lorenzo Córdoba, si quieres ir tomando nota, Lorenzo, dice, fuera de lo económico o la ignorancia del legislador, ¿cuáles son los intereses particulares de protección detrás de esta reforma y sobre todo de la idea de exportarla? Pues digamos, en principio, para abrir boca, nos gustaría escuchar los comentarios tanto de de Emilio como de Lorenzo. En el caso del CONAPRED del DF tuvimos, de hecho, muchísima discusión. Estuvo sentado a la mesa el gobierno de la ciudad, el propio CONAPRED, la comisión, los legisladores, y un poco la discusión es cómo determinamos el ámbito de responsabilidad, de manera que, atendiendo también a una ley del DF, no dupliquemos instancias. En el caso de las comisiones es muy claro el mandato. La Comisión Nacional, que en realidad actúa como una comisión federal, sanciona los actos de servidores públicos federales. En el caso del DF son los servidores públicos locales. Digamos, mi cliente frecuente es Marcelo Ebrard y sus huestes. Pero, ¿cómo le hacemos para determinar la responsabilidad con los particulares en materia de no discriminación? ¿A qué instancia acude en el caso de un particular? Acude a la CONAPRED, que sanciona actos de particulares del Distrito Federal, o el CONAPRED del DF va a sancionar actos también de particulares. Entonces, la fórmula que se intentó resolver para no generar esa cruce de facultades fue generar un órgano local, que es el Consejo para Prevenir Discriminación del Distrito Federal, cuyas facultades esencialmente era sentar a los titulares de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos de la ciudad para el diseño de política pública en materia de no discriminación, que permitiera entonces una armonización invitando al CONAPRED. Lo que discutíamos es, esencialmente lo que tenemos es la construcción del CONAPRED en cada una de las entidades, que esa es parte de su mandato. Lo que necesitamos es que haya un CONAPRED en el Distrito Federal con recursos y con fuerza, inclusive en mi entender debería ser un órgano autónomo y debería tener las características de un órgano autónomo con presupuesto, personalidad, patrimonio propios. De manera que pudiera una presencia nacional de un órgano federal que tiene facultad, sí, para intervenir en actos de particulares que no tenemos las comisiones de derechos humanos. Una de nuestras incompetencias tiene que ver con actos entre particulares, a diferencia del CONAPRED. Justamente lo que nos parecía y la discusión a la que llegó el legislador era en el proceso de ese andamiaje institucional armónico, fue generar las facultades para un órgano que se dedicara a la política local, inclusive cuando se derivan quejas en materia de servidores públicos, los atiende la CDHDF. Cuando se derivan quejas en materia de responsabilidad de particulares, se deriva al CONAPRED, porque hay ya dos capacidades institucionales instaladas con leyes armónicas que permitan la concurrencia de la competencia de sus distintas facultades. Me parece, inclusive yo lo decía en algún momento, tendríamos que generar la certeza de que el CONAPRED tuviera muchísimo más condiciones para ejercer su mandato. Lo que hemos venido viendo en el CONAPRED es una reducción sistemática de su presupuesto en los últimos años. Me parece que ahí tenemos que avanzar como muchísimo más en el fortalecimiento institucional. En los últimos años, muy lamentablemente, el fenómeno de la ciudadanización ha dado una especie de marcha atrás. En los 90 fue la clave para la construcción de la nueva institucionalidad autónoma. Así pasó con distintos entes autónomos. Y en esa década no ha sido así. Hemos tenido una enorme discusión sobre el Instituto Federal Electoral, hemos tenido una discusión inclusive que yo considero que debería ser su naturaleza sobre el INFAI mismo. Yo considero que el INFAI debería ser un órgano autónomo en los términos constitucionales y el CONAPRED mismo. Me parece que ese nivel de maduración no se ha dado, ha llegado a una discusión propia en dos reformas constitucionales sobre el INFAI, no hay consensos, el pacto social reflejado en la norma, que lleve a que sea un órgano autónomo. Yo considero que sí lo debería hacer, justamente por el carácter específico de tutelar un derecho, en congruencia con todo lo que hemos dicho en este seminario, y en mi opinión el CONAPRED lo debería hacer con el derrame que existe en cada una de las entidades. El mejor espejo es el IFE. El IFE tiene 32 juntas locales que garantizan el cumplimiento de los derechos en cada una de las entidades y se deriva en 300 juntas locales.
De manera que, distritales, perdón, debería haber justamente ese espejo o una dimensión similar que permitiera armónicamente trabajar las atribuciones de la CONAPRED o del CONAPRED. Gracias, Emilio. Intentar dilucidar cuál es la intención que hay detrás de la reforma de Querétaro me parece que es entrar un poco al terreno de la especulación y no quisiera hacerlo. Justamente en mi intervención, por eso yo quise, digamos así, citar, para evitar ser tachado, digamos, de haber simplificado el argumento, citar la simplificadora razón en la exposición de motivos de la reforma constitucional de aquel Estado, por lo que hace a la unificación de los dos órganos. El argumento económico, si bien es cierto, insisto, que no se ha planteado en los textos legales, el día en que lleguemos a decir que se quitan instituciones para ahorrar, para hacer economías, instituciones de esta naturaleza, me parece que estaríamos en una situación ya lamentable. En todo caso, ha sido uno de los argumentos que en la discusión pública se ha ventilado, es decir, esta lógica de compactación de instituciones en buena medida responde al argumento económico, que insisto, lo hemos mencionado ya aquí en distintas ocasiones. Miguel, por último, me parece absolutamente falaz. Yo más bien me remitiría, insisto, y no es que no quiera contestar a la respuesta, sino a la pregunta que se me hacía, sino más bien para dar respuesta a esta pregunta, más bien lo que haría sería remitir a la memoria histórica, que muchas veces nos ayuda para entender o las razones o las circunstancias, digamos, que están detrás de una modificación como este tipo. Evidentemente, con la fusión de los órganos, no es que pierda la protección, es decir, ¿cuál es el organismo, cuál es el derecho que se ve mermado, digamos, en términos de su garantía? ¿La protección de los derechos fundamentales en general? No, concretamente es la protección del derecho a la información como uno de los derechos fundamentales, cuya protección se había considerado como necesaria por parte de un órgano especializado, tal como lo considera el artículo 6 constitucional federal. Quien pierde es el derecho a la información. Quien pierde, digamos así, en esta fusión es la transparencia en cuanto tal, entre otras cosas por las razones que hemos hablado aquí de la competencia de la comisión, digamos así, o de la competencia limitada en cuanto efecto vinculatorio de las resoluciones de los órganos de protección de derechos humanos, de los ombudsman. Y creo que las razones, insisto, tienen que observarse en términos históricos. El derecho a la transparencia es un derecho que nace, el derecho a la información, es un derecho, digamos, que nace o que va de la mano con el derecho o con la lucha por la democracia, por la lucha en contra de los arcana imperi, por la lucha en contra del secreto como mecanismo de ejercicio del poder, al grado que hoy podemos decir que la transparencia en el manejo de las decisiones o la toma de las decisiones gubernamentales y el consecuente acceso a la información por parte de los gobernados es, digamos así, consustancial o es hoy en día uno de los elementos definitorios de la democracia. Y por otra parte, el secreto, la opacidad, es por el lado contrario, uno de los elementos consustanciales de los regímenes autocráticos. Yo creo que bajo esta lógica, una afrenta o una lesión frontal al derecho a la transparencia me parece que tiene que ser entendido, insisto, no sé si esta sea la razón de fondo, pero en todo caso la sospecha ahí está, o al menos la sospecha a la luz, digamos, de un análisis histórico de la evolución de los derechos, ahí está. Es, digamos así, el uso cada vez más discrecional, el uso, digamos, vertical, autocrático, opaco del poder. Quien pierde es el ciudadano, porque hoy en día en Querétaro, de concretarse la reforma constitucional, tendremos un uso mucho más opaco, o en todo caso, habrán perdido los ciudadanos queretanos una de las garantías para evitar el uso discrecional, el uso opaco, el uso vertical, el uso, digamos, tendencialmente autoritario del poder. Y en ese sentido pierde la democracia constitucional en términos generales. No me atrevería a decir que esa sea la razón de fondo. Lo que sí sé es que esta de prevalecer la reforma constitucional en sus términos, esa va a ser una de las consecuencias. Y evidentemente, sin duda, quien ejerce el poder siempre se ha beneficiado de la falta de controles y de la falta, digamos así, de reflectores en torno al ejercicio del mismo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Terminamos, yo creo que en tiempo. Agradecemos los valiosos comentarios y aportaciones que nos hacen los panelistas que están aún en la mesa, a quienes les estamos entregando a nombre de las instituciones convocantes
un certificado, un reconocimiento por su participación en esta mesa 1, e invitamos a los amigos que integran la mesa 2 y a la coordinadora de esta mesa, María Elena Pérez Jaén, para que pasen y continuemos. Muchas gracias.